Hermoso himno, un himno que, para quizás los que no lo sepan, y tal vez ya lo he dicho anteriormente, se dice que cuando el Titanic se estaba huyendo, la banda que tocaba en ese momento para mantener motivados a las personas a pesar de la tragedia, tocaban ese himno. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti Jesús siempre seré. Ese debe ser el propósito de vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos hablando en esta serie que hemos venido haciendo durante este mes de En Cristo, debemos de recordar que debemos de ser agradecidos por tal bendición. Debemos de recordar cuán hermoso es saber que en Él recibimos todas estas bendiciones que Dios ha preparado para todos nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en Primera Tesalonicenses 5 y vamos a estar estudiando esta mañana versículos 16 al 22. Mientras llegan allí, un breve resumen acerca de lo que Pablo, o cómo se dio esta situación, cómo Pablo llega a conocer a las personas en Tesalónica. Recordamos que se da en su segundo viaje. Hechos 17 nos habla sobre ello, y cómo él llega en ese viaje, está por 3 semanas con ellos, predica a ellos. Algunos creen, otros no, lo que causa que rápidamente ellos tengan que partir de ese lugar. La persecución contra estos nuevos cristianos era grande, y sería grande, ¿por qué? Porque los judíos no quieren quedarse atrás. Los judíos querían que ellos volviesen, que ellos regresaran. ¿Y qué ocurre? Al haber este tipo de situaciones, cuando hay persecución, ¿qué es lo que necesitamos? Advertencias y palabras de ánimo, exhortaciones, para que podamos saber, o en este caso esos cristianos en ese momento, pudiesen saber cómo seguir adelante, porque como hemos dicho, la estadía de Pablo fue muy corta. De ahí que él escribe esta carta y luego la otra carta que estaremos lo más seguro estudiando la próxima semana. Pero tenemos esta situación de que ciertamente todos necesitamos palabras de ánimo, palabras de ayuda, y a veces necesitamos también que se nos hable un poco fuerte, que se nos haga saber acerca de situaciones que pasan en esta vida. Cuando hablamos acerca de la actitud o la acción de agradecer, conlleva en sí gratitud. La palabra en nuestro idioma en español, gratitud, se define de la siguiente manera: sentimiento que nos obliga, prestemos atención, se nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer. El hermano tenía la disposición de ayudarme en algo, no pudo ayudarme, pero igual le agradezco por ello, haya o no podido ser capaz de ayudarme en ese evento, y a corresponder a él de alguna manera. Muchas gracias, hermano, por lo que ha hecho por mí. Muchas gracias, hermana, por venir acá y acompañarnos o ayudarnos en la limpieza, o tantas cosas que se pueden hacer. Y no solamente entre hermanos, sino también entre cada uno con nuestras amistades, nuestros vecinos y demás personas. Es algo casi que innato, si se puede decir, si es una persona que se ha educado a ser agradecida, comprende que cuando se recibe un favor o se hizo el intento de hacer un favor, uno agradece por ello. En las escrituras y en el griego, koiné, el griego en los días de Jesucristo y en el que está escrito el Nuevo Testamento, tenemos la palabra eucaristeo. Esta palabra aparece 36 veces en el Nuevo Testamento y simple y sencillamente quiere ver la acción de ser agradecido o expresar gratitud. En nuestro idioma en español tenemos una palabra muy similar que tristemente no lleva ese mismo significado, a pesar de que es originada en esa palabra. Y es la palabra Eucaristía. Eucaristía debería ser simple y sencillamente acción de dar gracias. Pero en el catolicismo se ha cambiado su significado a referirse a la hostia, a referirse al evento en que se participa de la Cena del Señor, o incluso a referirse a lo que es la misa. Pero cada una de las cosas que hacemos aquí debe ser con actitud de agradecimiento hacia Cristo. No un evento en particular como ellos tratan de tildarlo o cambiarle la definición. Porque cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento no está haciendo énfasis acerca del pan o acerca de la cena del Señor. Está haciendo acerca de cada uno tiene que tener esa actitud de agradecimiento
por todo lo que se da, sea con una persona, sea con Dios, sea con la comunidad. Debemos tener siempre esa actitud de agradecimiento. Y es por ello que, como mencionamos en el texto que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ver 7 acciones o 7 instrucciones que Pablo da a los hermanos en Tesalónica, bien breves, bien simples, que nos ayudan a comprender cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios y hacia los demás por la oportunidad que tenemos de estar en Cristo. La primera de ellas la encontramos en el versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Qué involucra siempre? Simple y sencillamente todo el tiempo. Ay, pero yo tengo que estar feliz todo el tiempo. No necesariamente sea que tenga que estar feliz. Pero incluso en momentos de dificultad debo de comprender que debo ser gozoso. Hablamos de eso en la clase de Santiago y cómo Dios espera que incluso en momentos de tribulación seamos pacientes y seamos gozosos porque sabemos que viene algo mejor. Y es que todos buscamos la felicidad. De una u otra manera todos buscamos estar felices y poder salir adelante, seguir en esta vida llevando todo lo que lleva con ella. Tristemente algunos lo buscan en lo material. Algunos tratan de tener tantas posesiones que se olvidan que la verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Se enfocan tanto en hacer las cosas, en buscar las riquezas, que pareciera que omiten, o algunos de ellos quizás no conocen, pero nosotros sí conocemos, que Dios claramente nos dice en Mateo 6:24, que ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrece al uno y ama al otro, o estima al uno y menospreciará al otro. Como cristianos comprendemos que debemos de hacer lo que agrada a Dios, incluso por encima de lo que alguien piense o lo que a alguien le moleste o lo que alguien se ofusque por ello. Si decido complacer al hombre, me estoy alejando de Dios. Y esto las Escrituras también nos hacen saber que si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Ninguno de nosotros quiere caer en ello. De ahí que no podemos atarnos al mundo y debemos de ser gozosos con lo que tenemos, porque Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Y es que qué mayor gozo podemos tener en esta vida que saber que Dios entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Dios no deja a nadie por fuera. Jesucristo murió en esa cruz por cada uno de nosotros, seamos cristianos o no. Si somos cristianos es porque hemos comprendido el sacrificio que Él hizo. Si aún no somos cristianos, comprendemos que Él está dando su vida para darnos esa oportunidad de llegar a ser cristianos, de llegar a ser parte de su familia, de tenerle a Él como nuestro hermano mayor. Ciertamente es un motivo de gran gozo el tener esta bendición y también tener esa paz mental de que cada cosa que hago la debo de hacer teniendo a Cristo en mente y estar siempre gozoso de que pase lo que pase, Dios está conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Debemos de comprender esa hermosura de por qué debemos de estar agradecidos en saber que siempre debemos de ser gozosos porque estamos en Cristo. El siguiente versículo también es muy corto y quizás uno de los más cortos en la Biblia, o al menos en la traducción al español. Orando sin cesar. Versículo 17. Podemos mostrar nuestra gratitud de estar en Cristo cuando oramos sin cesar. Pero muchas personas que piensan, yo no puedo estar orando todo el día. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer estas otras cosas. Pablo no nos está diciendo que tenemos que estar encerrados en una habitación simplemente orando. Porque la Biblia también, el mismo Pablo nos hace saber en otra carta cómo el hombre debe proveer para su familia y para sí mismo. Y si no lo hace, se le considera incluso pecado. Se le considera incluso falta de fe. Entonces, ¿cómo puedo proveer para mi familia si estoy todo el día orando? No es ese, no hay un contraste ahí. Simple y sencillamente lo que la palabra nos está enseñando es todo lo que hacemos, tengamos en mente a Dios. Agradezcamos a Dios por lo que estoy haciendo, le pido a Dios por lo que estoy necesitando, pero siempre haga las cosas de una manera que le mantengo a Él. Es vivir la vida propia en completa dependencia de Dios y sus instrucciones para la vida humana que se establece en la Biblia. Ese libro que está ahí es nuestro manual de instrucciones. Ese libro que está ahí nos dice exactamente todo lo que debemos de hacer para superar esta vida y poder ganarnos el pase a esa vida eterna que Dios ha preparado para todos nosotros. Es de ahí que cada vez que me acuerdo de Dios, puedo orar. Cada vez que me acuerdo de las bendiciones, le puedo hacer saber a Dios cuán agradecido estoy con Él.
Cada vez que estoy en necesidad le puedo hacer saber mis peticiones. Sin Dios ciertamente no somos nada en el mundo, y es la oración la que nos permite estar en contacto con Él constantemente. Muchas veces lo hemos dicho, hoy Dios nos habla a través de su palabra, pero Él quiere escucharnos, Él se agrada en escucharnos. ¿Y cómo nos escucha? A través de nuestras oraciones. El siguiente versículo tiene que ver mucho precisamente con el título de esta lección, porque nos hace saber que debemos dar gracias en todo a Dios. ¿Cómo doy gracias a todo? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad para quienes estamos en Cristo? Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No se trata solamente de decir esas palabras mágicas, gracias Dios. Hay personas que las dicen, son más hipócritas que nadie. Hay incluso personas que afirman ser ateos y de un momento a otro mencionan la palabra Dios. Pero ¿cómo soy agradecido con Dios? Como hemos leído anteriormente, no solamente en mis palabras, sino también en mis hechos. No solamente por lo que oigo, sino también por lo que hago. Debo tener esa actitud de que le voy a dar gracias a Dios en todo lo que hago, porque me debo a Él. ¿Cómo puede agradecer? Dirán algunos. ¿Cómo puede agradecer a alguien que está padeciendo un cáncer terminal? ¿Cómo puede agradecer a alguien cuando un hijo se le ha muerto? ¿Cómo puede agradecer a alguien cuando acaba de perder una oferta de trabajo o una posición en una empresa? Ese es el detalle. A veces pensamos más en lo material que en lo celestial. Ciertamente, si tengo un cáncer terminal, tengo que aprovechar al máximo los días que me quedan para ayudar a que otros conozcan a Cristo. Si ha muerto un hijo, esperando que él haya obedecido la voluntad de Dios. Si era muy niño, sé que no hay ningún problema porque no hay culpa en él, porque es inocente. Pero mi trabajo durante el tiempo que tuve a mi hijo era guiarlo a que llegue a seguir la voluntad de Dios. Puede ser que tal vez, ¿cómo puedo ser agradecido si mi matrimonio acabó, si mi esposa me engañó, se fue con otro hombre? Bueno, pero al menos si yo soy la parte inocente, en primer lugar sé que puedo rehacer mi vida. Tristemente, a esa mujer a la que amaba le tocará vivir condenada por si no cambia y deja el pecado en el que esté viviendo de adulterio. Pero puedo encontrar gozo y puedo encontrar en las oraciones ese agradecimiento que debo de hacerle saber a Dios. El mismo Pablo en 2 Corintios 4, 17 al 18 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada situación difícil que pasemos en esta vida, no lo vemos como algo negativo, veámoslo como una enseñanza que nos prepara hacia esa gloria que Dios ha preparado para nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo no necesito ver bendiciones hoy en día para saber que Dios tiene un plan para mí. Yo no necesito ver que Dios me haya mostrado, este es el cielo, porque en su palabra me ha hecho saber, hay un cielo, hay un lugar que mi hijo ha ido a preparar para todos ustedes, y Él desea que nosotros estemos en Él. Por eso es suficiente razón para ser agradecido con Dios, por esa oportunidad que tengo de estar en Cristo, de saber que no me apartaré de Él y puedo seguir con Él y puedo llegar a ese hermoso camino y poder llegar a verle cara a cara cuando ese hermoso día llegue. Mas Pablo también nos habla acerca de tener este agradecimiento en Cristo, nos da otra instrucción en el siguiente pasaje, no apagando al Espíritu. Apagar al Espíritu no es tan fácil como presionar el botón del televisor para que se apague. Apagar al Espíritu va mucho más allá de lo que quizás podamos comprender en este momento. Pero necesitamos adentrarnos bien en esta frase o bien en lo que quiere decirnos al respecto. La Biblia es clara en hacernos saber que el tiempo de los milagros ya pasó. 1 Corintios 13, 8 en adelante nos hace saber cómo iba a llegar algo que cuando estuviese completo ya no había necesidad de lo anterior. Ese algo que iba a estar completo es la palabra de Dios. Una vez que tenemos la total revelación de lo que Dios espera de nosotros, no necesitamos andar buscando porque alguien haga un milagro o porque se me aparezca en este momento un rayo y ponga un carnero ahí para que yo lo sacrifique. Dios me ha hecho saber exactamente todo lo que necesito saber en su palabra. ¿Y cómo lo ha hecho saber? Por medio de hombres fieles que escucharon a Dios, fueron inspirados por Dios a través del Espíritu y han hecho saber lo que debemos de saber para esta vida. ¿Necesito realmente señales para creer que Dios es Dios? ¿Que Jesucristo murió en la cruz?
Ya lo tengo todo allí. Todo en ese libro me hace saber cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y en el 17 nos hace saber que todo eso nos permite llegar a ser completos, a ser perfectos, a que nada nos haga falta para hacer la voluntad de Dios. Entonces es así como puedo ver que el Espíritu no opera directamente dentro de mí como algunos enseñan, de que tengo que tener una visión, de que tengo que ver algo, de que comience a hablar en lenguas, de que comience a hacer cosas extrañas para que la gente sepa el Espíritu está en mí. No. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu opera a través de su palabra. La palabra de Dios es la que me permite saber qué fue lo que el Espíritu deseaba que nosotros supiésemos para obedecer la voluntad de Dios. Cuando niego la palabra de Dios, cuando digo que la palabra de Dios no es suficiente, que necesito algo más, una visión, algo, que una presencia extraña, estoy negando el trabajo del Espíritu. Le estoy apagando. De ahí que es tan importante que comprendamos la palabra de Dios es lo que es importante en este momento para saber lo que necesito para la vida eterna. En simples palabras, quien rechaza la palabra de Dios, quien no está interesado en hacer lo que la palabra de Dios dice, es ese tipo de persona que está apagando ese fuego al que llamamos espíritu. Es la persona que está diciendo no me interesa. Y tristemente tendrá sus repercusiones más adelante. Versículo 20 no dice no menospreciando las escrituras. Y sé que alguno tal vez me haga pregunta, ¿por qué hermano? ¿Por qué hermano puso que no menospreciando las escrituras cuando el pasaje dice las profecías? Mas los invito a que leamos 2 de Pedro 1, 20 al 21. 2 de Pedro 1, 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no se trata de que yo no pueda tomar la Biblia, estudiarla por mi cuenta y saber qué es lo que Dios me está diciendo. Como algunos movimientos religiosos enseñan, de que usted no puede interpretarla si no está inspirado, si está iluminado. Esto lo que me está haciendo, me lo completa Pedro al hacernos saber, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que está escrito en este libro sí fue escrito por hombres, pero no fue que el hombre decidió y que sabes que voy a escribir una linda historia de cómo yo conocí esto y se me presentó esto. No, todo lo que está en este libro fue que Dios inspiró a estos hombres por medio del Espíritu Santo a que escribieran lo que Dios quería que el hombre supiese en ese momento en la historia y que hoy en día igual nos sirve. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día no hay profetas como los hubo en su tiempo. No hay hombres inspirados milagrosamente por Dios para que digan lo que Dios quiere que escuchemos. Se podría decir que hay profetas modernos en el sentido de aquellos que proclaman el mensaje que está ahí impreso, que está ahí escrito y que lo llevan las comunidades. Por la Biblia se refiere a esas personas como evangelistas o predicadores. No se refiere como pastores, porque sabemos que los pastores son los ancianos que cuidan de la congregación. Pues tenemos esta situación de que debemos de comprender hoy la profecía como tal, lo que nos hace saber es la palabra de Dios dice esto y es lo que debo de hacer. No puedo menospreciar la profecía, no puedo menospreciar las escrituras. Debo someterme a lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. La gran comisión fue dada a los apóstoles, pero no terminó allí. Cada uno de nosotros, generación tras generación, ha llegado al punto de que tenemos que seguir ese mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y con eso podemos lograr ¿qué? Que el que oyere y creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no lo haga será condenado. Eso es lo que nos hace saber Marcos 16, 15 al 16. Inspirado por Dios escribió eso. ¿Por qué? Porque cuando vemos todo esto y especialmente lo que está saliendo de la boca de este siervo, es simple y sencillamente poder poner a prueba lo que estamos hablando. No se trata de creerle al que predica simplemente porque es el predicador. Se trata de poner a prueba lo que está diciendo y ver si efectivamente lo que dice es de acuerdo a la palabra de Dios o si es simplemente su opinión personal. Y es por eso que el versículo siguiente empieza diciéndonos que examinemos todo o que pongamos a prueba todas las cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo literalmente? Tal como vimos los videos del hermano Wallace la semana pasada o los que hayan visto en línea.
Ese muchacho, cuando comenzó a tener dudas acerca de lo que era su fe, empezó a meterse en el libro, empezó a leer y a ver dónde está lo que él creía. Si efectivamente era la palabra de Dios o era lo que alguien más le había dicho. Eso cada uno tiene que involucrarse, poner a prueba todo, poner a ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿quién compra un automóvil sin haberlo probado? ¿O quién compra una casa sin haberla visto? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios? En vez de escuchar a alguien que simplemente la diga, déjame ver si es efectivamente lo que está diciendo. Es lo que dice la palabra de Dios. Ese es compromiso de cada uno de nosotros. Incluso si no hemos obedecido el Evangelio, está en nuestro haber el tomar la decisión de que quiero saber qué dice Dios por encima de lo que me dice esta persona. Y por eso es que siempre invitamos a todo aquel que nos visita que abra su Biblia y lea los pasajes y mire si efectivamente estamos diciendo lo que ellos dicen. Debemos de ser como los hermanos en Berea. No les importó que fuera Pablo el que estaba ahí enfrente de ellos. Para ellos era una persona más. ¿Qué hacían ellos? Escuchaban con gusto lo que él decía y escudriñaban las escrituras para ver si es efectivamente es lo que él decía. Algo que nuestro Señor Jesucristo también había dicho anteriormente. Juan 5, 39 al 40, nuestro Señor dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ciertamente nos parece que en la palabra de Dios está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo, ¿qué le hace saber a estas personas? Ustedes dicen que estudian la palabra, pero no están creyendo que efectivamente yo soy el que soy y soy el que vino. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas personas escudriñan las palabras, pero ignoraron por completamente a nuestro Maestro. Hay personas que hoy escudriñan las palabras, pero para tergiversarlas, para cambiarlas, para ponerlas de manera que se acomode a sus caprichos, a sus deseos. Tenemos que examinar todo y ver si efectivamente lo que las personas dicen es con respecto a la palabra de Dios o solamente es para complacer sus deseos personales. Al hacer esto, y con los dos últimos versículos, debemos de aprender a retener lo bueno y a abstenernos o desechar lo malo. Tras examinar algo, como mencioné el ejemplo del carro, tiene el color que me gusta, tiene la capacidad de personas que me gusta, tiene la maquinaria que me gusta, es la marca que me gusta. Examino todo y en base a ello tomo una decisión. El cristiano tiene que hacer exactamente eso. Examinar todo y si esta situación que se me está presentando en este momento es algo que es bueno, bienvenido sea. Pues si es algo que me va a causar mi perdición o es algo que va en contra de la voluntad de Dios, debo no solamente desecharlo, botarlo a la basura, sino incluso abstenerme ni siquiera de acercarme a él. Hacer lo que Dios quiere lleva valor, lleva coraje. No es tan fácil, pero debemos de tener esa actitud de poder hacer lo que Dios está esperando que nos haga, que hagamos. ¿Quién se toma una botella de veneno sabiendo lo que dice la etiqueta? Ninguno. Sabe que es algo malo y se abstiene de tomar ese veneno. Entonces, ¿por qué si la Biblia me dice lo que es bueno, me abstengo de leerla y no busco hacer lo que es de ella? Eso es lo que nos está haciendo saber Pablo, o especialmente está haciendo saber a los hermanos en Tesalónica, para que comprendan. Van a haber personas que van a venir, van a sacudirlos, van a molestarlos, van a tratar de sacarlos de la verdad. No se dejen. Investiguen, verifiquen primero, antes de ello. Y todo esto nos permite comprender cómo ser agradecidos con Dios, porque en Cristo nos ha dado todas esas bendiciones y nos ha hecho saber qué es lo que debemos de hacer para ser salvos. Para concluir, hermanos, simple y sencillamente, como hemos leído, debemos de regocijarnos siempre. Dios espera que entre las dificultades igualmente estemos gozosos de saber hay algo mejor para nosotros en un futuro. Cercano o lejano, no importa. Dios tiene algo bueno para nosotros. Que oremos sin cesar reconociendo las condiciones bíblicas. Poder saber que efectivamente Dios quiere algo bueno para nosotros y Dios quiere que nos comuniquemos con Él, pero que lo hagamos bajo los estándares que Él dice y no sigamos alguna charlatanería que alguien me haya dicho que es suficiente para ser salvo. Dar gracias en todo y no apagar el espíritu, seguir trabajando en base a lo que la palabra de Dios dice y llevar esa palabra a muchas más personas. Darle el valor que efectivamente las escrituras tienen, esas profecías que nos hace saber la palabra, que no debemos despreciar la enseñanza del Espíritu Santo, probando todas las cosas, reteniendo lo bueno
y absteniéndonos de lo malo. Es así, hermanos, como podemos comprender mejor lo que realmente involucra estar agradecidos a Dios por estar en Cristo. Pero sabemos que para estar en Cristo se requieren ciertas cosas. No es tan fácil como simplemente decir, creo que Cristo es mi Señor y ya entré en Él. No es tan fácil como decir, esa casa la compré, ya entré en ella. Hay que hacer cosas, hay condiciones. ¿Qué tan agradecidos estamos con Dios? Esto está en el corazón de cada uno de nosotros. Y recordamos que por corazón nos referimos a nuestra mente. ¿Qué tan deseosos estamos de hacer la voluntad de Dios? Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, si amo a Jesucristo o digo amar a Jesucristo, debo hacer lo que Él me ha dicho. Y es por eso que siempre que nos visitan, les recordamos, simple y sencillamente, hay que oír el Evangelio, hay que creer que Dios existe, hay que arrepentirse de sus pecados, de las cosas que han hecho incorrectas, dejarlas atrás. Hay que confesar, hacer saber de nuestra propia boca que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando hacemos todo eso, entonces ciertamente podemos entrar a las aguas del bautismo para enterrar ese viejo nosotros, ese hombre pecador, para dejarlo ahí sepultado y que cuando salgamos de esa agua, seamos esa nueva criatura que Dios espera que seamos. El bautismo ciertamente salva. 1 Pedro 3:21. Debemos de ser bautizados por el perdón de nuestros pecados. Quienes ya lo hemos hecho, como hemos mencionado en otras ocasiones, es posible que a veces nos equivoquemos. Por algo somos humanos. Pero Dios es justo y bueno, que quiere que volvamos a Él, que nos arrepintamos, que confesemos nuestras ofensas y que podamos estar en paz con Él de vuelta. Sea cual sea la situación que estemos pasando en este día, hermanos, como solemos hacer, los invitamos a ponernos de pie, entonar este himno de invitación, y aquellos que deseen oración se queden de pie tras ello. Dios les bendiga, hermanos, y podamos aprender siempre a ser agradecidos por estar en el Señor.